Bendiciones, buenos días a todos y a todas en esta linda mañana del Señor. Hoy estamos en nuestro día número 83 de la palabra en vivo en esta segunda temporada, Piensa como piensa Dios. Y nada, quiero dejarles saber que en la medida en que ustedes puedan, el resto de esta semana y la próxima semana que terminamos esta serie de 90 días, usted vaya compartiendo estos mensajes, déle un compartir, un share y escríbale. La palabra en vivo estará en YouTube disponible a partir de, terminamos el día 90, a partir del día 90 vamos a iniciar en YouTube, voy a continuar en esa línea y aunque lo más seguro que grabemos y eventualmente lo podamos compartir en Facebook de igual manera, lo que queremos es lograr alcanzar a mucha otra gente que no tienen plataforma en Facebook y que por mucho tiempo llevan más de un año pidiéndome, pastor, por favor, si usted pudiera llevar la palabra en vivo y hacerla disponible y ponerla en el proceso de ponerlo dentro de lo que es YouTube como tal. Así que ayer, las del lunes y el martes ya están posteadas en YouTube y el canal se llama La Palabra en Vivo Juan Ramón Agosto. Si quiere anótelo. La Palabra en Vivo Juan Ramón Agosto. Usted entra a YouTube, pone La Palabra en Vivo Juan Ramón Agosto y se suscribe. Y cada vez que vayamos en vivo, a usted le va a salir una notificación. Pastor está en vivo. Eso permite una capacidad de almacenaje de mayor cantidad de videos y pues de poderlos poner ahí. Eventualmente los vamos a estar subiendo, casi todos los que hemos hecho los vamos a subir en esa plataforma que cuando usted tenga el deseo de entrar y buscar, usted los puede encontrar. Lamentablemente en la plataforma de Facebook no todos los videos del año pasado están ahí, aunque se grabaron, aunque se guardaron, aunque aparecen, usted entra y solamente tiene capacidad para darte los últimos que tenemos ahora mismo, y de hecho tuvimos problemas con el día creo que 63, 64 y 65 de la palabra en vivo, que por alguna razón se borraron, no están, y pues lamentable porque manteníamos una secuencia, ¿no?, ya grabada. Pero dicho eso, es importante. Aquí tenemos un gran grupo de personas, sobre 100 personas, y todos ustedes tienen la capacidad de entrar a YouTube y de conectarse a esta misma hora. Estoy casi seguro que ya la semana que viene, cuando terminemos el día 90, ya a la próxima semana, comienzo toda una serie diferente. Comienzo una serie que se va a llamar, ¿verdad?, transformando tu vida con la palabra. Vamos a estar yendo directamente a principios bíblicos, a partir de todo el concepto que hemos enseñado, pensar como Dios, la palabra de Dios, cómo puedo permanecer fiel, firme, cómo puedo transformar mi mente, mis pensamientos, las situaciones, lo que enfrento, cómo me convierto en una persona de acción, más allá de saber o de tener una información, cómo la activo, cómo la llevamos a cabo, cómo vamos a hacer cosas. Otra de las cosas que nos va a permitir la plataforma de YouTube es que estoy considerando llevar la escuela ministerial Bendición a las redes por YouTube, y que haya gente que en a unas horas particulares y durante un tiempo particular, la gente que no puede estar ni puede accesar la capacidad de pagar quizás para ir a una escuela, a un instituto bíblico, tenga la oportunidad de coger los 4 años de lo que es la Escuela Ministerial Bendición, que la estamos haciendo ahora mismo en varias de nuestras iglesias, y que se convierta en una herramienta, porque mi única visión es equipar, mentorear, impulsarte, que seas fiel donde Dios te ha puesto. Así que por favor les voy a pedir que pongan esto en oración. Por el momento está en oración. Quiero estar consciente de que el proyecto no es mío, que es de Dios. Lo que sí vamos a hacer es que continuamos a medida que terminemos lo que es Piensa como piensa Dios. Otra cosa, hemos estado escribiendo un libro que se llama
el favor de Dios. Ese fue el tema inicial, el favor de Dios en tu vida, cumpliendo las intenciones y asignaciones proféticas de Dios contigo y tu familia. En el proceso, este tema de piensa como piensa Dios tiene muchas de las cosas de ese libro. Y lo que estoy pensando es dejar el título Piensa como piensa Dios. Favor e intención profética cumplida en tu vida. Estamos dándole un giro de manera tal que no solamente el libro esté disponible, escrito, que lo puedas usar, que lo puedas recibir, ponerlo en USB ya preparado como estudios bíblicos, discipulados para crecimiento espiritual. Y vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Porque yo creo que en la medida que el Señor se acerca, la iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia tiene que meterse más con Dios. La gente no puede dejar de congregarse. En algún momento debe congregarse más. La gente no puede dejar de orar. En algún momento la oración se tiene que convertir en pan diario de todos los días. Y no la oración que pide cosas porque tú ya todo lo tienes en Cristo, sino la capacidad de nosotros ir dándonos cuenta que según se avecina su venida, tu vida es más comprometida, tus pensamientos están más organizados, tu mente ya está más alineada. Hay cosas en tu vida que has logrado tener victoria sobre ellas. Te das cuenta que la gracia te habilita para vivir en victoria, para levantarte, para no quedarte caído, para tomar dominio, para ser real, que en medio de todo esto puedes venir delante de Dios siendo como eres, estando como estés, porque Dios, un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a echar fuera. Dios trabaja en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que he querido dar estos 5 minutos de explicación en lo que los hermanos van entrando. Por favor, denle un share. Ahora mismo usted puede compartir cada vez que hacemos esto. Es bien sencillo. Usted mismo en su página mismo le da a compartir y mientras usted lo está oyendo, la gente conectada con su página se conecta y dice adiós. Esta puso un share aquí, déjame ver de qué es, y alcanzas otras vidas. De esa manera, la palabra tiene la capacidad de correr más allá de lo que nosotros podemos hacer. Cuando terminemos estos 90 días, usted va a encontrar un receso en Facebook, pero yo voy a seguir en YouTube. Yo voy a entrar a YouTube porque es necesario y entonces voy a estar posteando lo que se ponga en YouTube. Lo que ya esté predicado en YouTube, le hago un copy y lo pongo en hora diferida en la página de Facebook. De manera tal que cada persona que está en Facebook que entre posterior a la grabación en YouTube, de todas maneras se conecte a YouTube y tenga la capacidad de poderlo ver. Por lo tanto, todo esto va a continuar. Estamos orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, dirección en todo esto. Vamos a la palabra de hoy. La palabra el lunes nosotros estuvimos hablando de no retirarte porque el tiempo oportuno llegó. Para eso Dios te marca, para eso te abre brecha y entras en el tiempo oportuno. Ayer hablamos de la importancia de entrar directamente, avanzar a lo próximo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Lo profético te va a impulsar al avance y ese avance va a ser importante. Déjeme decirle algo más a los que ya han entrado, que si usted entra a mi página y busca las 2 predicaciones del lunes y el martes, ya están posteadas en YouTube. Y si usted entra a mi página y ve que dice no te retires, este es tu tiempo, la otra se llama avanza a lo próximo, y usted toca el link de ahí, va directamente a YouTube a verlo. Y es una bendición. Entre ahí, dele like, suscríbase, porque en el momento en que estemos activos, a usted le va a llegar una notificación de que la palabra en vivo, la palabra en vivo está saliendo en ese momento. Pero de esta manera podemos alcanzar a mucha gente en Europa, Centro, Suramérica, que están conectadas a la base de YouTube y queremos que la palabra corra. Vamos al mensaje de hoy. El mensaje de hoy lleva como título: El que ve espera cumplimiento. El que ve espera cumplimiento. Voy a usar la escritura de Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12.
Vuelvo a repetir, y está aquí el pastor Fidel Díaz de España. Fidel, te bendigo en el nombre del Señor. Quiero que sepas que vamos a ver cómo llevamos la escuela ministerial de 4 años que tenemos aquí por YouTube, gratuita, que la gente se pueda reunir, que pueda ser de bendición, que la puedan poner, aunque ya una vez esté pautada y grabada, pueden reunir la gente en su iglesia, entrar al canal y pasarlo, y automáticamente entrar en un proceso de recibir eso ahí, que el pastor sea quien modere después las preguntas y respuestas. Yo sé que va a ser de gran bendición. Vamos a estar dando muchas cosas y sé que Dios te va a impulsar. El que ve espera cumplimiento. Pastor, ¿qué me estás diciendo? La palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 1 versos 11 y 12 dice lo siguiente. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, porque así es que viene la profecía, cuando Dios es el que viene a hablarte. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dios se sienta con Jeremías y le dice, necesito que me digas qué estás viendo. Y Jeremías le contesta, yo veo una vara de almendro. Y Dios le contesta, me dijo Jehová, bien has visto. Bien has visto. Y después le añade, porque es que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. De ahí es que sale este tema de el que ve. Debe esperar cumplimiento, porque cuando tú ves capítulo 1, verso 11 y verso 12, dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, al orar a Dios por estos días, donde estamos cerrando estos 90 días, oye bien, vengo a compartir contigo y hacer unas declaraciones de que Dios está llamando a cada uno de nosotros, está llamándote a ti, llamando a tu familia, llamando a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando no solamente a mi iglesia, a mi vida personal, a cada uno de los que estamos aquí, que no es por casualidad. Bendigo al apóstol Cecilio Torres que está con nosotros. Oye bien, Dios se encarga de llamarnos para hacer la pregunta, ¿qué estamos viendo? Porque no siempre estamos viendo lo que Dios está mostrando y no siempre estamos caminando de acuerdo a lo que Dios ya habló. La palabra tiene el poder de crearte la imagen y la revelación con iluminación de cuál es el pensamiento de Dios para ti, para tu casa, para tu gente y para tu vida. Oye, cuán importante es comprender, pensar como Dios y saber que la asignación de Dios con tu vida no puede estar basada en la cantidad de personas que te siguen, te creen, obedecen, se dejan mentorear o entran al proceso de aceptar aquello que Dios puso en tu boca como palabra pertinente para tu generación. Tengamos cuidado porque Noé recibió una palabra de revelación. Dios se le acerca cuando va a destruir a todos los seres vivientes. La Biblia dice que él halló gracia y favor delante de Dios. Entonces Dios determina usar a Noé y le hace una revelación y le dice, va a llover. ¿Había llovido antes? Nunca había llovido. Va a llover. Necesito que prepares un arca. Y de momento Dios le dice, y escribe el siguiente diseño porque es importante que la hagas conforme al diseño. No es tu idea, es mi diseño. Y Dios comenzó a darle el diseño de tanto por tantos codos, de tanto por tanto, de 3 pisos. Esto tiene que ir de esta forma, la vas a calafatear. Empieza Dios a darle los detalles de la construcción de un arca donde Dios va a preservar los animales creados, aunque créeme, o sea, entiende que Dios tiene poder para volver a crear todas las cosas, pero en este proceso Dios se encarga de preservar lo que había puesto bajo la autoridad del hombre. Y entonces le da a él una palabra y empieza a construir, habla con sus 3 hijos. Y se comienza todo un proyecto a nivel de familia, a nivel de visión, a nivel de diseño, a nivel de lo otorgado. Empiezan a preparar y me imagino a la gente haciéndole preguntas, ¿qué haces? Un arca. ¿Y por qué la haces? Porque Dios me habló. El Creador dice que el pecado ha subido a tal magnitud que se va a acabar y Dios va a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y va a llover y todo el mundo va a morir, excepto aquellos
que se arrepientan y se conviertan y entren a esto que Dios me está llamando a construir. La gente comenzó ¿a qué? A entrar en dudas con lo revelado y a decirle, llover, ¿qué es llover? Que del cielo caerá agua. Nunca había caído agua del cielo, nunca. Hermano, entienda bien, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, nunca. Entonces, él está hablando de acontecimientos proféticos no vistos, nadie los había visto, donde la fe es vital y donde es importante que la gente crea por el oír. La fe es por el oír. Usted no me puede obligar a nadie. Nosotros no podemos tener compasión de la gente, amar a la gente, buscar a la gente, estar detrás de la gente, pero no tenemos el control de lo que la gente va a decidir. Lo que sí tenemos el control es de que tú no pierdas la visión ni el enfoque de lo asignado, porque Dios no nos llamó a nosotros ser a nosotros ganar el favor y la opinión de la gente, sino a construir un legado, a construir un arca, donde en este caso dice la Escritura que era un arca para salvarse él y su casa y que se convirtiera en un testimonio de predicación, de evangelización. ¿Sabes cuántos años estuvo hablando y construyendo esta casa? 120 años. Y Noé fue obediente, no se salió del parámetro, hizo el diseño, construyó el arca donde se salvaría él, su familia y todo lo que Dios iba a preservar. La gente se mofó de él, la gente se rió de él, pero él no se desenfocó. Óyeme bien, porque vivimos en una temporada donde nosotros pensamos que el reino de Dios, el exitoso es el que más gente tiene, y es bueno tener gente porque estamos alcanzándolo con el evangelio de salvación, pero es importante que la gente permita que la palabra de Dios pueda cambiarle el corazón a la gente y cambiar nuestra forma de vivir, porque no todo el que se ha convertido le ha entregado completo señorío de su vida personal a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre predica durante 120 años y nadie fuera de su casa o su familia creyó en la visión que Dios le entregó. Estoy diciendo esto porque vamos a enfrentar crisis y momentos en que hay gente que va a abandonar y se van a ir, y uno va a decir, haber sido yo, ¿dónde me equivoqué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó aquí? Debo ser un poquito más comedido, tener cuidado y cómo digo las cosas, porque no todo el mundo responde. Yo le voy a decir una cosa, el factor salvación le pertenece a Dios, la convicción la hace el Espíritu Santo, la predicación nos corresponde a nosotros. El ser proféticos con lo que Dios nos ha dado es mi llamado, tu llamado, nuestra responsabilidad. Cómo la gente responde, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es pastorear, alimentar, cuidar a aquella gente que Dios nos entregó. Hay gente que no quiere ser cuidada y hay gente que no siempre va a permanecer en el diseño, en lo arreglado, porque en el momento que la palabra se vuelve vital y se vuelve necesaria para producir en ellos una transformación de pensamiento, ¿sabe lo que le pasa a la gente? Que la gente, cuando ya no hay, óyeme bien, cuando ya no hay asuntos de bendición, háblame de bendición y háblame de bendición, y ya no me estás hablando de bendición, ahora me estás hablando del pecado mío, de lo escondido, de lo que yo no puedo cambiar, de donde yo no he sido honesto con Dios, de donde yo no me puedo someter a lo que Dios me ha llamado, y de repente la gente dice, no, yo me voy a ir, porque como que esto se salió del lugar, y entonces esta palabra es muy fuerte y está predicando muy duro y no lo podemos comprender, y como no lo podemos comprender, óyeme bien lo que te dije los otros días sobre la obediencia, es incómodo, es inconveniente y no es razonable, y como lo que me estás pidiendo es incómodo, es de esta manera y de esta forma, ¿sabe lo que ocurre? Yo me voy a ir. Yo me voy a ir, decimos, yo voy a dejar esto. Y es interesante porque el pastor Fidel me acaba de escribir aquí que a veces nosotros nos desgastamos en 10 años cuando Noé tuvo que hacer un proyecto de 120 y solamente se salvó él y su casa. No midas el éxito del diseño de Ciudad Fuerte, de Ciudad Deseada, de Oasis de Vida, de la iglesia del pastor Ariel Acosta que está aquí con nosotros. No midas el éxito basado en cuánta gente viene, sino en cuánta gente es formada, transformada. Gente llamada, y Dios nos llamó a cuidarlo. Mira, el mismo Jesús,
el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor maestro, el mejor evangelista y el mejor profeta. Profeta, apóstol, maestro, pastor y evangelista es Jesús. El mejor. El mejor. Conectado con el Padre. No había pecado en él. Todo debajo de sus pies. Prodigios, milagros, multiplicación. ¿Qué no hizo Jesús? Jesús lo hizo todo. Tan pronto empezó a poner las cosas en su lugar y que la gente entendiera que la vida no se vive de acuerdo a la opinión, sino de acuerdo a la pauta y el diseño de Dios. ¿Qué pasó la gente? Juan 6, 59. Estas cosas dijo en la sinagoga Jesús enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, te estoy diciendo muchos de sus discípulos, no de sus seguidores, muchos de sus discípulos, porque él vino a ser discípulo, los discípulos, líderes, personas que a diario lo acompañaron por años. Tan pronto él empezó a poner la verdad en su lugar y la gente a ser confrontada con los asuntos no resueltos de su vida personal, muchos de sus discípulos dijeron, verso 60, dura es esta palabra, punto y coma, y dijeron, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír esto? Sabiendo Jesús en sí mismo, revelación, sabiendo Jesús en sí mismo, don de ciencia y de conocimiento, que sus discípulos murmuraban de esto. Sabiendo Jesús que sus propios líderes, a los que él iba a dejar, estaban diciendo, esto es duro. ¿Qué éxito vamos a tener predicando esto? El consejo de Dios completo de esta forma. Esto está duro. ¿Quién puede oír esta palabra? Entonces, sabiendo Jesús lo que sus discípulos murmuraban, ¿sabes qué? Porque cuando tú empiezas a hacer preguntas como estas preguntas que entran en controversia con lo pautado, con lo revelado y con lo establecido, no se vuelve una opinión. Delante de Dios se vuelve una murmuración. Hay que tener cuidado con la murmuración. Porque Dios sabe cuando nosotros estamos haciendo un planteamiento que lo que pone en entredicho a Dios, todo lo que pone a Dios en entredicho es murmuración. Vamos, hay gente que es una murmuración. Todo lo que pone la verdad de Dios en entredicho. Estás murmurando, hablas de tu pastor, murmuraste, hablaste de lo que predicó, murmuraste. Fue fuerte en un planteamiento bíblico, murmuraste. Y claro, hay que saber explicar las cosas y hay que tener amor y hay que tener compasión en el proceso de compartir la palabra. Pero Jesús empezó a ponerla en su lugar y la gente comenzó a decir, esto está duro. Esta palabra es fuerte. Entonces, sabiendo Jesús lo que estaba en la murmuración que estaba dentro de ellos, les dijo, oye, una cosa, esto los ofende. Esto que estamos hablando es de ofensa. Ustedes se sienten ofendidos. Pues qué, dice, pues qué, si ustedes vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pastor, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, ustedes prefieren no ser salvos, prefieren que yo regrese de donde bajé y que deje todo el proceso de perdón, restauración, reconciliación sin cumplimiento. ¿Y qué si ustedes ahora mismo ven que yo desaparezco delante de los ojos de ustedes y no termino la encomienda? Me voy, me siento a la derecha del Padre y se acabó esto. Yo no estoy inventándome lo que te estoy leyendo. Está aquí, Juan 6, 62. Verso 63, Jesús le dice, el Espíritu es el que da vida. No somos los hombres. Nosotros no somos los que producimos vida, es el Espíritu de Dios quien da vida. La carne para nada aprovecha porque nosotros en la carne tenemos grandes problemas. Yo tengo problemas, todo el mundo tiene problemas en su carne. No hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Por la carne, no juzgue a nadie en esa línea porque no hay nadie que pueda levantar tan siquiera. Por eso cuando la gente trajeron a aquella mujer adúltera para que la apedrearan hasta morir, Jesús simplemente bajó la cabeza y empezó a escribir en tierra.
Y empezó a escribir en tierra todo tipo. Yo me imagino que todo lo que escribió en tierra, y después dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nadie pudo, nadie pudo. Todo el mundo se fue bajo convicción. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está diciendo, lo que yo les estoy hablando va a producir espíritu, va a producir vida. Ustedes tienen que comprender que esta palabra tiene una función, producir la vida de Dios y producir el Espíritu de Dios en vosotros, que no lo tiene o no lo tenían, y yo se los voy a dar. Entonces Él está diciendo, las palabras que yo os he hablado, Jesús está diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Sabe? El pensamiento de Dios es vida, el pensamiento de Dios es espíritu. Pero hay algunos de vosotros, dijo Jesús, verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cuando yo leo esto, yo digo que ya Él sabía de antemano quién lo va a entregar y como quiera lo amó. Lo sirvió, le predicó, le accesó, le sirvió la mesa, estuvo con Él. No lo abandonó. Dios no abandona. No abandona. Pero sabía que no creían en Él. Ya Él sabía. O sea, hay gente que nosotros en el ministerio tenemos que aprender a comprender que hay gente que está allí y tú las tienes que apacentar, pero tu función no es juzgarla. Y aunque no crean, eso no puede separarte de la visión, del diseño y del compromiso de lo que Dios te llamó a hacer. Y dijo, por eso os he hecho, verso 65 de Juan 6. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces, verso 66, oye esto, que este verso cae en Juan 6:66. Eso como que no puede ser casualidad, que en un capítulo 6, donde hay 71 versículos, el verso 66, capítulo 6, verso 66, número del anticristo, número de lo que parece ser Cristo, pero no lo es, eso es lo que es anticristo, que toma el lugar de lo pautado, de lo correcto, de lo asignado. Oye esto, Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pastor, ¿qué es eso? Apostasía. Una apostasía en la misma, vamos a decirlo en puertorriqueño, en la misma cara de Jesús. La gente le apostató. La gente decidió irse. Y yo quiero que entendamos que en la obra de Dios, si yo empiezo a murmurar de lo establecido por Dios, puedo entrar en un espíritu de incredulidad. Puedo entrar en un espíritu de juicio. Puedo entrar en un espíritu de desobediencia, de inconveniencia. No es conveniente, no lo hago, no es razonable, no puedo obedecer, es bien incómodo, no lo pienso hacer. Entonces, comienzan a manifestarse en nosotros las capacidades de ser dueño y señor de lo que hacemos, cuando el dueño y señor confesamos y declaramos que es Jesús. ¿Qué ves? Jeremías, ¿qué ves? Porque el que ve, se alinea al cumplimiento.
se alinea al cumplimiento. Oye esto, verso 67 dijo Jesús, entonces a los 12, porque había más de 12 discípulos con él, ¿acaso queréis iros también vosotros? ¿Y ustedes también se van a ir? Entonces Simón Pedro, Señor, le dijo, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Una gran pregunta. ¿A quién iremos? ¿Para qué yo estoy yendo a cuánta cosa se ofrece por ahí? ¿Para qué yo estoy yendo a cuánto congreso existe? Y no estoy hablando en contra de ello. Estoy hablando que cada vez que hacemos un congreso de algo, se supone que nuestra gente y nuestros líderes sean mejores personas. Se supone que nosotros seamos gente más alineada, gente más humilde, gente en obediencia, gente mejorando la calidad de vida entre nosotros, no en competencia. Gente accesando el reino, dispuestos a dar, a caminar, a ser, a estar, a permanecer, a orar, a interceder. Ellos dijeron, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde está tu alimentación? ¿Dónde está la alimentación de nosotros? ¿Dónde está lo que somos? Déjeme decirle que yo sé de momentos aquí en la palabra en vivo en que hemos hablado y hemos hecho no enfrentamientos, sino confrontaciones con la verdad, porque yo necesito cambiar, yo necesito mejorar. Es más, hay veces que le digo al Señor, ¿por qué me pones a decir esto si yo también necesito cambiar? Me dijo, porque tú eres mi voz y yo no necesito que tú estés listo para exponer lo que tú mismo sabes que necesitas. La verdad comienza contigo. Y aunque comience contigo, declárala. Y la declaramos no porque seamos más santos que otros, no somos. Tenemos carne y sangre en nosotros y todos nosotros necesitamos alinearnos, necesitamos tener un tiempo de reflexión, de humillación, de entendimiento, de saber, Dios mío, no permitas que yo me aparte de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hemos pecado, no te apartes de nosotros, no quites tu presencia de nosotros. Ese era el clamor de David. El clamor de David era un clamor poderoso, el clamor de David era... Tú sabes, no me apartes de tu presencia. Eso es una cosa. Lo segundo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es más fuerte todavía. Ambas cosas son vitales, son importantes porque usted no nació sin Dios haberlo pensado. En la eternidad de Dios, Dios te pensó no para perderte. Dios no nos pensó para perdernos. Dios nos pensó para que fuésemos de Él. Dios nos trajo a existencia para que nuestra vida esté conectada por voluntad con Él, con el que te llamó, con el que Él te amó. Por eso es que es impresionante que Juan 6:66, el número del anticristo, diga que desde ese día, por causa de que la palabra y el diseño era fuerte, la gente se fue. Y en el tiempo de Noé no abandonó ni su asignación, ni el diseño, ni lo alteró, la construyó, la predicó. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia y la justicia de su fe juzgó a un mundo que lo murmuró. Y cuando llegó el momento del juicio, entró en el arca. ¿Y sabes quién cerró la puerta? No fue él, cerró la puerta a Dios. Las puertas no las cierran los hombres. Las puertas las cierra Dios, que es también quien las abre. Jamás piense que alguien te abrió una puerta, te la abrió Dios y usa a la gente que Él quiere en el momento oportuno para que se cumpla lo que Dios te llamó a hacer. Este evangelio del reino no se trata de bendecirte a ti, se trata de acercarte a tu asignación de vida y a tu relación y tu función y tu razón de existencia. Y tu razón de existencia se llama Dios. No porque me suple, no porque me da, sino porque me creó para Él. Yo fui creado para Él, tú fuiste creado para Él. Y llegamos a la conciencia que no podemos nosotros resolver nuestros asuntos si no nos arrepentimos y no nos convertimos. Y nos convertimos en gente, ¿cómo te digo? Gente humilde, pastor, que es humildad. Que aquello que Dios te está llamando, aunque incómodo, inconveniente e irrazonable, tú determinas hacerlo.
No necesitas la opinión de 2, 3 personas o 4. No necesitas tener 300, 400 o 1000 personas en tu congregación. Lo que necesitas es mantener el diseño, mantener la palabra, mantener el orden, mantener la pauta, mantener los preceptos de Dios. Porque cuando Dios revela en su palabra su forma de pensar, Dios la revela de línea en línea, de precepto en precepto. Renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para que nosotros podamos entrar en los procesos y decir, Dios mío, que mucho me falta, ten misericordia de mí, para que ninguno de nosotros piense de sí mismo más, tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pues Juan Ramón Agosto, el apóstol, quíteme los titulajes. Quíteme eso, porque la función se lleva a cabo por causa de la unción y del llamado y la elección. Y no necesitamos que la gente tenga que decirnos quiénes somos, porque de Jesús, oye bien, de Jesús dijeron que tenía demonios, de Jesús dijeron cuánta cosa usted se imagina. Es más, de Jesús dijeron que él era la reencarnación de Juan el Bautista, la reencarnación de Elías, la reencarnación de uno de los profetas. No vieron quién él era, no lo entendieron. Entonces dijeron, tú no puedes ser Dios porque tú violas el sábado, porque nunca entendieron que él era el sábado. Todavía hoy nosotros tenemos controversia si nos reunimos sábado o si nos reunimos domingo. Controversia en qué vamos a comer o qué no vamos a comer. Controversia en si nos circuncidamos los hombres o no nos circuncidamos. Controversia en qué tipo de ropa vamos a usar. Que la mujer use vestido y el hombre pantalón. Sin embargo, el pantalón primero fue usado por mujer, no por hombre. Y cuando tú miras la historia, la Biblia dice que el varón no use vestimenta de mujer. Y la vestimenta de mujer, cuando se crea el pantalón, no fue para el hombre, fue para la mujer. Tenemos varas distintas dependiendo de qué generación, dónde nosotros nacimos. Teología reformada que dice que usted no tiene que orar porque Dios es soberano y va a hacer lo que quiere como quiera. Cuando Dios nos invitó a orar. Cuando la relación de la oración, Dios te da autoridad para que donde 2 o más estén reunidos y aten cualquier cosa aquí, lo aten en los cielos. Y todo lo que desates aquí se desate en el cielo. Cuando en el proceso de una palabra, yo tengo que tener un corazón que Dios me pueda moldear. El que esté libre, así le dijo Jesús a todos los fariseos, el que de vosotros esté libre de pecado. El único que estaba libre de pecado era quien lo estaba diciendo. El que de usted esté libre de pecado, zumbe la primera pedrada a esta mujer que cogieron en el pelo acto. El único que podía hacerlo era él. Todo el mundo soltó las piedras y se fueron mirando a la mujer. No la miró. Dice, con su mano abajo y su cabeza cabizbaja, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Porque de condenación eso es bien fácil. En el cuerpo de Cristo nos estamos matando unos a otros. Es impresionante. Gente del ministerio matándose y entonces miembros que se enojan en una iglesia porque se les llamó al orden. Arregla tu vida, ordena tu casa. Establece lo correcto, porque de lo contrario esto no puede funcionar. Si no haces esto no te puedo tener. Tienes don, tienes llamado. Dios te puso para edificación del cuerpo, pero el primero que se tiene que edificar eres tú. ¿Cómo? Entonces empezamos nosotros con los asuntos. Bueno, despedimos, no despedimos, usamos, no usamos. ¿Qué orden llevamos? ¿Qué establecemos? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la prerrogativa? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Somos duros? ¿Somos suaves? ¿Tenemos compasión? ¿Tenemos misericordia? ¿Cómo hacemos esto? Son las preguntas de todo pastor, son las preguntas de todo líder, son las preguntas de todo el mundo. Y usted y yo no nos podemos convertir en sepulcros blanqueados que necesitamos más vida que los demás porque nos llamó Dios a nosotros a tratar de amar, de avanzar, de compartir, de tener misericordia, de levantar un caído, que es un caído, que por medio de sus malas decisiones y aún en el ataque satánico buscó la forma o la manera de destruir quién es. La lucha no es con carne ni sangre, nuestra lucha no es contra otros pastores, otros ministerios, otra gente. La lucha no es contra la casa tuya y tú puedes leer que la Biblia dice que se van a levantar tu propia familia, pero Dios no te autoriza que no los ames. Dios no te autoriza que los reprendas y los eches al mundo y te olvides de ellos. No, dice que si ese es tu enemigo, le des de comer, lo vista, lo visite, lo bañe, le des lo tuyo, lo ame. Porque la ley del amor es la ley más espectacular y soberana que puede haber. ¿Quién de nosotros merece ser amado? Nadie.
¿Cómo nosotros vamos a conceptualizar esto si lo que veo no está en línea con lo pautado, y lo pautado me ayuda a mí a avanzar? Por eso te dije que Dios le preguntó al profeta Jeremías: ¿qué tú ves? ¿Qué estás viendo hoy? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos? Porque a veces, pues, déjame hacer esta actividad para que la gente venga. Buscamos todos los medios posibles. Eso es buenísimo, porque estamos buscando la forma que de alguna manera la gente llegue para escuchar el mensaje de la palabra. Muchos de nosotros, si no tenemos cuidado, nunca vamos a llegar a nuestro destino y no vamos a saber que llegamos. Hay gente que dice: nunca van a llegar a su destino. No, es que ese es el problema, que llegamos al destino y no tenemos vista para verlo. Llegamos y no lo sabemos. Le pasa como a Abraham, que llegó a la tierra y por haber desobedecido y llevarse a su hermano, a su sobrino Lot, que significa velo, estaba en la tierra que le pertenecía, pero no lo sabía, no la podía ver. Y tan pronto Lot se separa de él, Dios le dice: alza tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás, al norte, al sur, al este y al oeste, porque la tierra que estás pisando es tu tierra. Había llegado a su tierra y no lo sabía. Era el dueño de la tierra y el velo no le permitía verlo, porque el velo en aquel momento era una acción de él permitir tener a su sobrino cuando Dios le dijo que saliera solo. Las acciones de Dios siempre están puestas en un tiempo oportuno. Voy a ir cerrando. Hay muchos elementos y circunstancias, óyeme bien, que van a influir sobre nuestros tiempos. Muchos asuntos y circunstancias que van a afectar nuestros tiempos y temporadas en la tierra. Por favor, entendamos que no debemos olvidar que lo que sea que estés viendo en el mundo natural, lo que sea que tú estás viendo, debe procesarse con lo que Dios habló. Debes procesarlo con lo espiritual. Tarde o temprano, el tiempo oportuno alcanzará. Ese tiempo, esa crisis, esa circunstancia va a alcanzar mi decreto. Eso se va a encontrar con lo alineado, se va a encontrar con lo que Dios habló, se va a encontrar con lo determinado acerca de tu vida. Lo que Dios declaró se va a manifestar en la actitud profética, y el poder de decir lo que Dios está diciendo es parte de ser crédulos, es parte de ser gente constante, consistente con lo que Dios me habló. Dios lleva al profeta Ezequiel, ayer lo hablamos, a un valle de huesos secos y le hace la gran pregunta y le dice: ¿vivirán estos huesos? Entonces, que eran secos en gran manera, y él pondera. ¿Qué es ponderar? Se pone a pensar y dice: ¿cómo que si van a vivir? Dice que si hay o existe alguna posibilidad dentro de lo que estás viendo. Existe, porque cuando Dios dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Encuentras tú alguna posibilidad en lo que estás viendo? Y él le dijo a Dios, él no dijo que no. Él dijo no, él dijo: solo tú lo sabes. Solo Dios sabe cuántas posibilidades tú y yo tenemos. Aunque la gente, cuando te mire, vea huesos secos, desparramados, destruidos por malas decisiones en tu vida. Porque cuando Dios te ve, no te ve en el estado en que estás, te ve en la eternidad que pensó de ti. Entonces, cuando el profeta le dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Por eso te digo que cuando tú veas lo que Dios sabe, vas a avanzar a lo próximo. Cuando tú veas lo que Dios sabe, esperarás cumplimiento. Yo me estoy edificando, me estoy hablando a mí mismo ahora mismo. Porque hay veces que uno le pierde posibilidades a las cosas en la vida. Y hay veces que uno no encuentra las posibilidades en algunos elementos. Pero esta es una palabra para cada pastor que estamos aquí. Juan Ramón, yo podré hacer lo que te dije. Solo tú, Señor, lo sabes. Solo tú lo sabes. Porque no quiero tomar ningún tipo de determinación basada en lo que mis ojos físicos y naturales ven, sino en la eternidad que Dios pensó acerca de cada persona. Por eso es que cuando pienso en el Dios eterno, que es certero, constante, consistente, contundente
y consecuente, porque todo lo hace en eventos arreglados. Son las 5C, que vamos a hablar de ella después de los 90 días. Me doy cuenta que entonces Dios invita al profeta a crear ambiente. Pastor, ¿qué es crear ambiente? A profetizar. ¿Qué es profetizar? A hablarle a los huesos secos, a lo que parece que no tiene vida. Háblale a lo que tienes en tu mano, aunque no tenga sentido. Háblale, palabra profética, y dile: oye la palabra de Jehová, porque vas a encontrar tu propósito. Te vas a volver a conectar, va a subir piel sobre ti, va a subir músculos sobre ti, vas a volver a lo intencional, a lo arreglado, a lo pensado, a lo establecido. Te vas a levantar, van a poner el Espíritu dentro de ti, serás un ejército formado, aunque ahora mismo estés hecho pedazos o parezca que todo lo que Dios nos habló está fuerte. Lo que no podemos hacer en este proceso es: no podemos perder la visión como Noé, que no la perdió, mantuvo el diseño, y aunque la gente se vaya y se nos vayan al final, que tú lo que veas son huesos, no abandones esa posibilidad, porque el único que tiene capacidad de sacarlos de allí, traerlos y hacer la obra completa es Dios. Y el único que sabe el todo de todos en todo tiempo es Dios. El único que sabe el todo de todos en todo tiempo es Dios. El único. Nosotros conocemos en parte y en parte profetizamos, pero Dios no. Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Por eso es que no podemos venir delante de Él y aparentar lo que no somos. Entonces Él profetizó como le fue mandado, y empezó el ruido y el movimiento y el aceleramiento y las cosas a encontrarse. Le habló a lo que no era. ¿Qué le habló? Lo que debería ser. Le habló a lo que no aparentaba cambios de repente, y profetizó y decretó. Así te dice el Señor. Y un decreto es una orden. Un decreto es un edicto, es una decisión oficial. Es algo que Dios estableció y que nos llama a predicar. Es algo que ya está predeterminado. Por esto lo profético es decretable. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que cuando la gente te diga que nosotros no podemos decretar, ¿cómo que no? Si lo profético es una declaración divina de Dios y te llama a ti a que profetice. Cuando profetizas lo que Dios te dijo que debe la otra persona escuchar y oír, es un decreto de Dios. Los decretos de Dios son pautas firmes, finales. Desde el aspecto de Dios, fieles. Desde el aspecto de nosotros, condicionados a obediencia, excepto que Dios diga: esto lo voy a hacer contigo o sin ti. Tremendo esto. Por eso lo profético es decretable, y Dios, una vez profetiza esa palabra, Dios va a crear un ruido. Por eso te voy a hablar la semana que viene del ruido de Dios, el estrépito de Dios, el estruendo de Dios. Ruido, estrépito y estruendo. La semana que viene. Pastor, ¿por qué? Porque la palabra ruido, para darte un poquito, y hubo ruido. La palabra ruido en hebreo es kolé, con K. K-O-L-E, y se escribe doble. Kolé. Y kolé es una voz. Una voz. Una voz que exige ejecución, porque carga precepto. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que ese ruido es la voz que ejecuta porque causa precepto. Esa misma palabra está en el Salmo 103, verso 20, que dice que son ángeles en acción, que ejecutan a la voz de su precepto. Cada cosa encuentra su lugar. No se desconecte ahora, que voy a terminar. Cada cosa encuentra su lugar. Una palabra a unos huesos y se proyectó a todos los demás. Que no se veía. Lo que no se veía apareció. Los órganos, los sistemas que van dentro, todo lo que estaba preceptuado en Dios apareció con la palabra. Habla de los huesos. El ruido es el sonido de aquello que ejecuta el precepto,
Cada vez que Dios profetiza, lo hace para ejecutar lo que Él, por precepto y consejo, establece. Se proyectó a todo lo demás que en aquel momento no se veía y que estaba alineado a lo funcional de lo que se estaba declarando. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que allí mismo, en ese momento, cada hueso encontró su hueso del cuerpo al cual pertenecían. No fue un hueso a un cuerpo distinto. Cada cosa pertenece, cada cosa está ubicada, cada cosa está delineada, diseñada, arreglada por Dios. A Dios no se le pierden las partes ni las piezas de nada. Si usted puede hacer un rompecabezas, se le pierde. Es triste que usted haya terminado todo un rompecabezas y una pieza se le haya perdido. A Dios no se le pierden piezas. Óyeme bien, porque el espíritu de estos 90 días, cuando yo te hablaba ayer del número 9 y 90, viene del término tisha, T-I-S-H-A, y significa la idea del tiempo necesario para alinearte, para volverte a lo próximo, a lo que está por completarse, la acción de contemplar, de que consideres, de que te muevas en la dirección de una intervención que es divina y que completa todo lo que te falte. Por eso es que esos 90 días fueron necesarios para Abraham y para Sara, porque Dios los puso a cambiar su manera pensante. Cuando Dios puso a Ezequiel en medio del valle, en medio de lo que estaba siendo considerado para completarse, oye bien, Dios venía a completar algo, pero tiene que llevar al profeta a que él vea lo que Dios ve, para que el cielo y la tierra estén viendo exactamente lo mismo. Entonces dice que Dios lo puso en medio del valle. Lo puso, la palabra lo puso es nuak. N-U-A-C-K en hebreo. Nuak. Dios te va a poner. Lo puso, ¿qué significa? Una acción causativa e intencional donde te posicionan en el lugar en donde se van a provocar todas las acciones que están arregladas. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que Dios lo lleva al sitio de la intervención, de la acción arreglada, de lo que está por ocurrir. Y Dios lo mete donde las cosas van a pasar y lo ubica en medio. Su posicionamiento. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que llevamos 83 días para que te posiciones, para posicionarme yo, que te posiciones tú. Es algo intencional de Dios. Esto es intencional para cambiar mi manera de ver las cosas y de cómo yo vivo. Y yo me meta en el espíritu. El espíritu lo metió en medio. Pastor, ¿qué en medio? Lo puso en donde estaba la acción causativa. Intencionalmente, dice el hebreo. Posicionarte en el lugar en donde se provocarán todas las acciones arregladas por Dios. Oye esto. Lo puso en él, lo puso. La frase lo puso, que son dos palabras, lo puso es nuak. Es una acción, es Dios quien te pone, es Dios quien te posiciona en el lugar donde se van a provocar todas las cosas arregladas. Dice que lo puso en el medio. Ahora, en el medio es Tabek, T-A-V-E-K, Tabek. Y Tabek significa que lo puso en el lugar en donde se cruzan las realidades. En medio. ¿Dónde lo puso, pastor? Donde se cruzan las realidades. Lo que es y lo que parece no ser. Lo que yo estoy viviendo y lo que Dios habló. En medio significa donde todos tus asuntos inconclusos se enfrentan con la eternidad que ya te intencionó y que te va a poner, porque Dios está a punto de cumplir lo que te llamó a hacer y te tiene que poner en medio del valle donde no hay posibilidades, donde tú no encuentras las tuyas y no puedes saber si existe una oportunidad o no. El único que lo sabe es Dios, y Dios te pone en medio. La palabra en medio es Tabek y significa el lugar en donde se cruzan las realidades. Esto está bien poderoso, hermano. Esto está impresionante. Donde se cruzan las realidades. Lo que ves con lo que puede ocurrir y que no ves aún. Dios te está metiendo en el lugar donde se cruza lo que puede ocurrir con lo que tú no puedes ver. Y dice, lo puso en medio de un valle. Un valle es una dimensión existente entre montes. Un valle
solamente puede ser identificado entre montes, y el valle es donde tú no tienes ni que hacer esfuerzo por subir. En la Biblia, el uso de valles fue determinante en el proceso de las decisiones, de las elecciones, de las acciones que iban a traer cambios totales. Lo pone en medio porque la primera mención y uso del término valle está en el libro de Génesis. Y oye esto, hoy no me va a dar tiempo. Mañana lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver. Ponerte Dios es Nuac. N-U-A-C-K. Te pone Dios. Es una acción divina. 2. ¿Dónde te pone? En el medio. ¿Dónde es el medio? Tabek. ¿Qué es Tabek? Donde se cruzan tus realidades. Entonces uno dice, pero pastor, explícame, ¿por qué Dios me permite que yo siga viendo estos revoluces después que me convertí? Porque estás en medio. Te metieron en el medio para que veas que no eres tú, sino Dios el que va a hacer la obra. Y mañana vas a encontrar que ¿en medio de qué? En medio de tu valle. Mañana vamos a hablar de valle. Hoy no da tiempo. Hoy ya esto se fue. Ya esto es una hora entera. Es importante que regreses a escuchar lo de hoy. Vuelve a oírlo. Dale rewind. Dale share. Compártelo. Yo lo voy a grabar ahora y se va a ir a YouTube, a la página en YouTube. Suscríbase porque después de los 90 días voy a estar saliendo todos los días en YouTube y voy a continuar con la serie, ¿sabe? El Dios certero, constante, consistente, consecuente y contundente. Y sí lo vamos a poner en Facebook, pero después que lo grabemos allá. Eso como quiera, usted va a tener la oportunidad de poderlo ver y de mantenerse. Yo sé que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y lo está haciendo porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no merezco estar aquí, usted tampoco. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él es misericordioso, fiel consigo mismo, y Él te llamó a su existencia. Él te llamó para bendecirte. Esto es una cosa tremenda. Pastor, Tisha 9:90, la idea de que te alienes, que te alinees a lo próximo, a lo que está por completarse, a la acción de contemplar, ver, que consideres, que te muevas en la dirección de la intervención divina de Dios, quien es quien completa lo que falta. Entonces, como Dios es quien completa lo que falta, ¿qué hace? Te pone. Entonces lo puso Dios en medio del valle, lo puso Nuac, una opción de Dios causativa, de intencionalidad, donde Dios te posiciona. Cuando Dios, ¿sabe? La fe que es por el oír, Dios va a producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno comienza, Dios va a comenzar con cada persona en el lugar donde tú estás, en la experiencia que tú tienes. No puedes darle explicaciones de una persona a otra porque cada persona es único, irreemplazable e inigualable. Pero la verdad de Dios es la misma. La verdad de Dios es poderosa. Así que cualquier pregunta que puedas tener, escríbenos al inbox. Si podemos contestar, te ayudamos. Si no lo sabemos, lo buscamos, le pedimos a Dios revelación, porque nadie sabe todo el tiempo. El único que sabe todo el tiempo acerca de ti y de mí es Dios. Lo puso en el medio. Lo puso. Y Dios se encarga de, por medio de la palabra, producir fe. Y te lleva al medio de los valles, de tus propias realidades. Porque es más fácil cuestionar que aceptar, que enfrentar y valorar quiénes somos, dónde estamos, qué hemos hecho y sentarnos a caminar en fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Volvemos mañana con el favor de Dios. Que sean todos bendecidos y bendecidas.